Imputado en una investigación desformalizada, por ejemplo. De esto queremos conversar, entender los distintos conceptos de lo que aquí ha ocurrido y tomamos contacto para eso con Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Nerea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lo decía, esto nos enteramos la noche del lunes, ¿cierto? Estamos ya a día miércoles, hemos ido sumando antecedentes, cambió la acusación inicial de acoso, ahora la difusión de estas imágenes, pero también nos hemos detenido de alguna manera en esta investigación que abrió la Fiscalía de Magallanes por acceso ilegal a los antecedentes de la causa, por la forma en la que se enteró el gobierno por una pesquisa, dijo la ministra, y algo también había adelantado el abogado del mandatario. Se ha dicho que no corresponde. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo esto de pesquisar o de hacer búsquedas en el sistema aparentemente de la causa que se llevaba contra el presidente? Sí, bueno, lo cierto es que aparentemente, dentro de lo que se está discutiendo hoy en día respecto a esta causa, es el acceso a la información privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque evidentemente que no cualquier persona tiene acceso a antecedentes de este tipo de manera temprana, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista es información privilegiada porque permite también tomar acciones que pueden ir en búsqueda de aplacar el daño o buscar otros antecedentes, empezar a preparar una defensa, por ejemplo. Por eso se habla en general de información privilegiada. Ahora bien, desde el lunes hasta el momento hemos conocido un poco más de antecedentes, pero lo cierto es que todavía estamos en una etapa muy temprana, pero dentro de los antecedentes que conocemos, evidentemente que todavía queda bastante que analizar y en general que responder. Y claro, tú dices estamos en una etapa temprana, y lo es, pero esto se presentó a inicios del mes de septiembre. Prácticamente 3 meses, ¿cierto? Y ha dicho también el fiscal que hay que hay diligencias que se tienen que desarrollar. ¿Qué es lo que puede ir pasando? ¿Cómo debiera ir evolucionando esta acusación contra el mandatario, esta denuncia? Por filtración de imágenes y además por el tema del acceso a la información que era privilegiada. Sí, bueno, lo que nosotros vamos a seguir viendo es unos meses en donde vamos a seguir escuchando nuevos antecedentes, probablemente, quizás no todos los días, como en el caso Monsalve, pero sí antecedentes que nos permitan entender un poco más qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando. El caso es interesante desde el punto de vista desde cuando se sabe respecto de la denuncia o cuando se hace la denuncia, cuando toma conocimiento el presidente y cuando decide hacerlo público. Porque la alternativa, efectivamente hay una alternativa, el presidente no tenía la obligación de hacerlo público, eso hay que decirlo, pero evidentemente que comunicacionalmente y estratégicamente se ve muchísimo mejor presentarlo, transparentarlo desde una óptica de voy a transparentar estos antecedentes versus que esto se destape porque la denunciante, ¿cierto?, lo hace público, que no quería, o bien porque la prensa tuvo acceso a estos antecedentes antes que, por ejemplo, el presidente lo haga público. Entonces, lo que vamos a seguir viendo probablemente es, por un lado, el presidente va a intentar, dada como comenzó este caso, o como lo conocemos nosotros, va a intentar transparentar algunos antecedentes a través de su abogado, o bien lo que vamos a saber son desde filtraciones de la prensa que han ocurrido bastante durante este último tiempo. Sí, como por ejemplo los correos, ¿cierto? Que son 25 estos correos con los que dice la defensa del presidente que es él quien ha sido acosado. Y te quería hacer el punto en lo que tú mencionabas, sin comparar casos porque son completamente distintos, pero cuando estalló el caso Monsalve, una de las críticas importantes que hubo en el manejo comunicacional fue que se esperó a que la publicación de un medio era inminente, ¿no? Y sí, en este caso, claro, probablemente ellos dijeron, o sea, el análisis que uno intenta hacer, que no nos ocurra lo mismo, que se sepa por voz nuestra antes que aparezca en un medio, o como tú decías, que pueda ser la misma denunciante quien diga estoy acusando al presidente de tal situación. Exacto. Yo creo que se quiere evitar en general eso, se quiere evitar que hay una acusación de, bueno, solamente se hizo público porque iba a salir inminentemente en un medio de comunicación. Ahora bien, y eso es lo que permite en el fondo esto, a favor del Ejecutivo, a favor del presidente de la República, evidentemente es que
permite manejar los timings de mejor manera, cosa que pueda liberarlo o aportar los antecedentes o transparentar los antecedentes que él estime conveniente en el momento que él estime conveniente. Y eso estratégicamente es tener el sartén por el mango en términos comunicacionales y estratégicos para cómo se conoce este caso para la opinión pública. Y en ese término de la estrategia comunicacional, incluso político, debiese ser, como adelantabas tú, el abogado quien lleve adelante este caso. Lo vuelvo a comparar con el manejo que se hizo con el caso Monsalve, en donde vimos al presidente muy activo en intentar manejar esta crisis, ¿no? Con esta conferencia en la que él expuso por cerca de una hora. Ahora desearíamos, o lo esperable es que no sea el mandatario quien haga su propia defensa comunicacionalmente, sino que sea el abogado quien la continúe. Sí. Dentro de lo que se puede esperar o aprendizajes del caso Monsalve, que de nuevo, como bien decías tú, no es... hay puntos que no son comparables, pero sí comunicacionalmente o estratégicamente quizás podemos comparar algunos aspectos. Dentro de los aspectos que quizás podemos comparar es que, claro, el gobierno se vio obligado a tomar una acción dado que inminentemente esto iba a salir en un medio de comunicación. De hecho, salió antes de que el gobierno decidiese hacerlo público. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que estratégicamente hay paralelos. Acá es diferente, ¿cierto? Claro. Diferente porque el gobierno decide hacerlo público, el presidente decide hacerlo público a través de su abogado, en un momento en que él decidió hacerlo. Y tenía la ventaja de que la denunciante no quería hacerlo público, no se había filtrado a los medios de comunicación. Desde ese punto de vista, dentro de los aprendizajes que uno esperaría que el gobierno haga respecto de caso Monsalve en términos comunicacionales y casos anteriores, es no llevar este caso a la moneda, a la intimidad de la moneda. ¿Por qué? Principalmente porque evidentemente que hay mucho que saber, es una investigación en curso y por lo tanto el presidente de la República, por más que quiera dar esta apariencia y quizás convicción de él mismo, de transparencia, hay preguntas que no se pueden responder porque hay una investigación en curso. Lo mismo en el caso Monsalve, por lo tanto sería un error tremendamente grande enfrentar una conferencia de prensa de 50 minutos de nuevo. Exacto. Ante este caso en particular, de nuevo pensando en que hay preguntas que simplemente no se pueden responder. Por lo tanto es mucho mejor sacar este caso de la moneda y que sea a través de su abogado que se pueda poder conocer qué es o cuál es el punto de vista o cuál es la versión del presidente, más que él lo haga directamente en un punto de prensa en La Moneda o en un punto de prensa en cualquier otro lado. En una pauta de prensa, como ocurrió en el caso Monsalve, que estábamos haciendo esta comparación. Nerea, cuando nos enteramos con este comunicado que entrega su abogado, el abogado del mandatario Jonathan Valenzuela, hay y es lo que se sabe, ¿cierto? Esto ocurrió, la denuncia que se hace 10 años, cuando él estaba haciendo su práctica profesional, al igual que la denunciante, entendemos. ¿Es relevante en esta investigación esto que haya ocurrido hace 10 años? ¿Cambia en algo el escenario, el panorama? Sí, la verdad es que este es un caso súper curioso, o sea, dentro de los antecedentes que nosotros manejamos. Y aquí estamos hablando más como de opinión pública que de análisis político, particularmente. Los antecedentes que nosotros manejamos, es curioso el timing, ¿cierto?, de la denuncia y después podemos hablar incluso del timing de cuando el presidente lo hace público, justo después de la segunda vuelta de las elecciones de las gobernaciones, por ejemplo. Pero es curioso el timing, ¿cierto? Sí. Dentro de las cosas que nosotros podemos hipotetizar, porque de nuevo no sabemos y quizás nunca sepamos, lo que podemos hipotetizar es que dentro de esos 10 años, que ocurrieron más de 10 años, ¿cierto? Incluso, quizás ocurrió algo en el último tiempo que hizo que la denunciante hiciera esta denuncia, o quizás pensando en las imágenes, lo que hemos conocido, ¿cierto?, del antecedente de los correos mismos, o quizás para proteger las imágenes que ella le había mandado a él. Pero es súper interesante y vamos a seguir analizando probablemente en la medida en que se sepan más antecedentes esa brecha de tiempo, esa ventana de tiempo en que aparentemente no pasa nada o no pasa mucho respecto a comunicación entre los dos y ahora la denuncia, porque la pregunta evidente es, ¿por qué ahora? Sí.
y por qué en este momento. O sea, hay personas que dicen, intentando defender al presidente o al oficialismo, diciendo, bueno, esto es un ataque porque ahora Gabriel Boric es presidente, pero si hubiese sido por eso, hubiese sido quizás el primer año del gobierno o los primeros 2 años. Es súper interesante que se haya hecho ahora y probablemente es algo que vamos a seguir analizando en la medida en que se conozcan más antecedentes. Nerea, es muy probable, nos imaginamos, ¿no?, que el presidente tenga que ser citado a declarar. ¿Qué será lo mejor que ocurra en este caso? ¿Que espere a que sea llamado a ello o que lo haga de manera voluntaria, como también nos enteramos que ocurrió en el caso con el que hemos comparado? Sí, bueno, comunicacionalmente y de nuevo, o sea, una de las preocupaciones que el presidente ha mencionado, y puede ser por convicción propia, no sabemos, no estamos dentro de la cabeza del presidente, es que él tiene una preocupación bastante grande por la confianza institucional. Sabemos que estamos en un contexto en donde la confianza hacia las instituciones políticas es muy baja y ha disminuido desde prácticamente el 90 hasta la fecha, y por lo tanto el presidente ha mencionado eso en reiteradas ocasiones, no solamente en estos casos, no en este caso en particular, no lo ha mencionado, pero sí, por ejemplo, en los casos de corrupción que hemos sabido lo ha nombrado, lo ha mencionado. Entonces, bajo esa línea, ¿cierto?, de preocupación por la confianza en las instituciones políticas, sería estratégicamente, si lo que nos interesa es la confianza en las instituciones, sería prudente poder voluntariamente no solamente entregar todos los antecedentes, que me parece que la publicación que hizo el abogado del presidente va en esa línea, también que se transparenten los correos electrónicos va en esa línea, sino que también aportar antecedentes al Poder Judicial en la medida en que no solamente lo requiera el Poder Judicial, que lo va a requerir, sino que en la medida en que voluntariamente el presidente lo puede hacer. De nuevo, exacto, porque lo importante es la confianza para las instituciones, el presidente lo ha nombrado y al final eso es lo que nos estamos jugando con todos estos casos. Absolutamente, y en temas tan sensibles además como resultan en estos tiempos y para este gobierno cuando hay temas de género, ¿no? Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por la conversación sobre este tema aquí en La Mañana en Vivo. Que tengas una buena jornada, nos vemos. Igualmente, gracias por la invitación. Muchas gracias. Son las 9:45, terminamos aquí la revisión de las noticias. Siga, por supuesto, informándose a través de nuestro canal T13 en vivo. Nos vemos mañana con más noticias. Que esté muy bien. Una de las comillas contribuyentes encontró material genético suficiente para los fines comparativos de la pericia y se determinó que es 83.000 millones de veces más probable que corresponda a la huella genética del imputado a que corresponda a otra persona. Y eso es falso. Señoría, eso no lo dice el informe genético. El informe genético dice una cuestión completamente distinta. Dice que la fracción que indica con un número ¡Sí cumpliste tu promesa! ¡Estás aquí con nosotros! ¿Serías la mamá de Kaira? Mamá por accidente. Nueva teleserie. Pronto, en las tardes del 13. Lustra sus bototos. Hola gente, mi nombre es Brandon Zúñiga, más conocida como Reina de Chile. Soy como el Willy Sabor, no sé, los abrazo a todos, me encanta. Tengo 25 años, soy creador de contenido. Soy muy expresivo, hablo todo el día, solo canto, bailo, no me importa nada. Un payaso y me encanta. ¿Te consideras rebelde? Soy súper directa, no me importa nada. Pero tal había sido distinto. Me cae mal la gente florerito, la mentirosa, la que hace todo como para estar en un grupo. Palabra de honor, lealtad o traición. Lunes a viernes,
después de Tele 13, por el 13, 13 Go y Claro Canal 557. City Tour está de vuelta en 3CC. Marcelo y Federico te muestran la ciudad con su particular estilo. ¡Federico! ¡Estamos de vuelta! 3CC, todas las semanas un nuevo capítulo. Oye, y con novedades francamente alucinantes. City Tour todos los jueves, 22:30 horas, por 3CC. La mañana en vivo, lunes a viernes a las 9 horas por T13 en vivo. Noticias, siempre. La rebeldía se salió de las manos en el encierro. Con Luisa, tu novio. Con un conflicto que dividirá el regimiento en dos bandos. Sí, no me escupas. Me pones los cuernos. ¿De qué lado estás tú? Somos unos imbéciles y somos unos tontos. Yo no le digo nada porque después soy el puto caballero. Y tú en vez de pararla, te quedas celebrando. Ya, pero no. Tienes que pagar por loco que la loca me pega a mí. Tienes que escuchar, no le levanta la mano a la mina. ¿Por qué me la viene a levantar a mí? Súmate al reality del momento. Palabra de honor, lealtad o traición. Lunes a viernes, después de Tele 13, por el 13, 13 Go y Claro Canal 557. Hemos detectado 63 drogas con impactos comprobados en la salud e incorporamos más de 160 sustancias en el decreto 867 de la ley 20.000 que permite que estas sustancias sean sustancias controladas. Este plan nos da las herramientas y el conocimiento para enfrentar este fenómeno con estas 16 instituciones de forma integral. En términos muy concretos respecto a algunas acciones en este plan, por ejemplo, en coordinación con el Ministerio de Salud y el SAC, fortalecemos el monitoreo de sustancias como la ketamina y el fentanilo, asegurando que productos farmacéuticos que son controlados, que son lícitos para su uso en la salud, no sean desviados a los mercados ilícitos. Otro ejemplo, el Ministerio de Salud se compromete a implementar recetas electrónicas para garantizar la trazabilidad y transparencia en el uso de estos fármacos y nos permite, por supuesto, fortalecer los mecanismos de control. Tenemos también elementos como poner a disposición antídotos como la naloxona, que es un antídoto para emergencias por intoxicaciones o para uso de los primeros respondedores, los que están en la atención primaria, personal de aduana, que puede verse expuesto a esta sustancia y que da tranquilidad también y seguridad no solo a la población en general, sino que también a quienes trabajan, digamos, en el combate contra estas drogas sintéticas. Nos permite identificar brechas de tecnología, que también es un elemento central, equipar a las instituciones y fortalecer los mecanismos para evitar el ingreso, además, de estas nuevas sustancias al país. Y por último, hay un elemento que es un rol principal también de Senda, pero que también que articula e incorpora a las otras instituciones, es cómo comunicamos los riesgos a la población. Contamos con este sistema de alerta, pero también tenemos que asegurar que las alertas lleguen oportunamente a la población de riesgo, a quienes están en la primera línea y que todas las personas tengan acceso a información clara y veraz que les permita tomar decisiones. Estamos siempre hablando, por supuesto, de población adulta. Entendemos que en niños, niñas y adolescentes el foco está en la prevención y en el cuidado de nuestros niños, pero la población adulta tiene que tener también información clara y veraz respecto a estas sustancias para tomar decisiones informadas frente a los riesgos, pero lo principal, y para cerrar, es justamente este trabajo integral en todos estos ámbitos para la amenaza de las drogas sintéticas. Muchas gracias. Bien. ¿Preguntas sobre la pauta? Buen día, subsecretaria. Me gustaría preguntarle a propósito de todo esto del control de drogas sobre la ketamina. Quería preguntarle cuánto se ha descuidado y también cuál es el riesgo de todo este tema, lo que conlleva el tráfico de esta droga y demás. Yo voy a hacer una evaluación general y luego le voy a dar la palabra a la directora sobre las consecuencias. En el caso de éxtasis y ketamina, durante los 2 últimos años han aumentado muy significativamente las incautaciones. El principal lugar donde esas incautaciones se han realizado es en la zona norte, pero los principales centros de consumo en términos de incautación han sido la región metropolitana. Aunque el número en los últimos años no es significativo, la marihuana sigue siendo una droga la más importante en el país. Esta última, en el caso de la droga sintética, está aumentando.
Las consecuencias que eso tiene, no solo desde el punto de vista de la salud pública, sino que también desde el punto de vista de la seguridad, tiene una consecuencia, entre otras cosas, que está vinculado a centros o laboratorios clandestinos que se han ido identificando por parte de las policías en el desarrollo de sus investigaciones. El problema de esto no solo es su atomización, sino que además todas las consecuencias que están vinculadas al desarrollo de economías ilícitas. Por cierto, esto tiene un impacto desde la perspectiva de salud pública y para eso le voy a dar en esta parte la palabra a la directora. Directora. Bueno, un elemento central cuando uno habla de drogas sintéticas es que es tan dinámico este fenómeno que nosotros en general tratamos de no referirnos a una sustancia en particular. Por supuesto que hoy día la ketamina, respecto al número de incautaciones, es un elemento de preocupación. Tenemos también algunos datos como por ejemplo que la ketamina no es una sustancia controlada en otros países de la región, por tanto también eso dificulta o facilita más bien efectivamente el ingreso de esta sustancia. La ketamina es una de las drogas sintéticas que está dentro del 1.2% de prevalencia, que en el fondo son las personas que señalan que han consumido una vez en el último año alguna droga sintética. Es un 1.2. Es una cifra bastante menor frente a un 50% que es el alcohol, que es una droga lícita. Pero ¿por qué es tan importante comunicar los riesgos? Porque efectivamente hay fenómenos de las drogas sintéticas que tienen que ver con la peligrosidad. Porque muchas veces las personas no saben lo que están consumiendo y pueden efectivamente comprar algo que les señale que es X sustancia, pero tiene abultamiento como ketamina, por ejemplo, el fenómeno del TUSI, que tiene ketamina, cafeína u otra sustancia y que son peligros y riesgos de muerte, y por eso la comunicación a la población focalizada, por cierto, de la peligrosidad de esta sustancia, aun cuando la prevalencia es baja, es tan relevante para el abordaje de este fenómeno. Sobre la pauta, pueden haber preguntas que son distintas a la pauta, pero sobre la pauta, ¿no hay más? ¿No hay más? Bueno, entonces yo libero al resto de las instituciones acá presentes. Gracias a ustedes. Muy bien, gusto verla. Bien, ahora sí. ¿Cómo está, subsecretario? Bien, bien. Buenos días. Subsecretario, la Fiscalía abrió una investigación penal por la forma en la que el gobierno se enteró de la denuncia en contra del presidente. Desde el Ministerio Público indican que no es posible, a través de una pesquisa general, dar con una denuncia de este tipo. ¿Puede usted aclarar cómo se enteró el gobierno y si puede también descartar que no hubo una filtración que permitiera que el gobierno supiera antes de la denuncia en contra del presidente de la República? A ver, yo lo que me puedo referir sobre ese punto es que este es un asunto entregado a los abogados personales del presidente de la República, quienes están a cargo con un mandato del presidente sobre su monitoreo en general, porque el presidente hay acciones que se han ejercido, que son conocidas de todos ustedes, y respecto a ese asunto se van a referir los abogados del presidente. El gobierno no tiene nada que referirse sobre ese punto porque es un asunto que son ellos los que han estado a cargo de esa gestión y que tienen mandato del presidente para abordar esas causas. Sí, lo que pasa es que la ministra vocera del gobierno dijo que fueron los equipos de presidencia quienes se dieron con esto. Y le quiero preguntar a usted como abogado si es posible, si usted tiene conocimiento, si es posible que cualquier abogado pueda acceder a una denuncia de este tipo, tener esa información antes de que se produzcan las diligencias por parte de la Fiscalía que está a cargo de la investigación. Le insisto, la Fiscalía tiene un sistema de información que es utilizado por los abogados que tienen mandato, los que se van a referir a este tema, porque son responsables de la gestión de este tipo de asuntos, que llevan a cabo esto, son los abogados personales del presidente, que entiendo que hoy día tienen una entrevista con el fiscal de la causa y por lo tanto en algún momento del día se van a referir a este punto. ¿Está la filtración? ¿Cualquier tipo de filtración? Por parte, este es un asunto, vuelvo a insistir, que está a cargo de los abogados personales del presidente y ellos son los que se van a referir a este punto. ¿Cómo está, subsecretario? Buen día. Buen día. Subsecretario, más allá de que el gobierno por lo general no se refiere a trascendidos, le quería consultar si el gobierno está en condiciones de descartar tajantemente que el presidente Boric haya abordado la denuncia que había sido presentada en su contra en la conversación que tuvo con el ex subsecretario Manuel Monsalve el 15 de octubre. Es importante para aclarar si la situación del mandatario, que plantea que la denuncia es falsa, pudo haber influido en el criterio que ocupó con el ex subsecretario. Bien, usted bien ha comenzado la introducción de su pregunta. El gobierno no se hace a cargo de trascendidos. Pero ayer la vocera de gobierno lo descartó. Quería consultarle si están en condiciones todo el gobierno de haber chequeado eso y que es efectivo, que no se conversó en esa instancia. La ministra Vallejo se refirió a eso y el gobierno no se hace cargo de trascendidos, y menos cuando no tienen fuente específica.
Subsecretario, usted dice que es algo que va a quedar en manos de los abogados respecto a esta denuncia y cómo se conoció por parte del gobierno, pero la ministra Vallejo dijo que eran equipos de la moneda y por lo tanto por eso le estamos preguntando a usted y no a los abogados del presidente respecto a esta materia. No, yo le estoy respondiendo directamente. Esto es un asunto respecto al cual existen abogados personales del presidente que tienen mandatos por parte del presidente y que están al cargo del seguimiento de las causas del presidente y por lo tanto ellos se van a referir a la forma y modo en que se realiza el consulto a través del sistema de información para abogados que tiene el Ministerio Público. El subsecretario, el día de ayer la ministra vocera de Gobierno dijo que todos los hechos que se dan en esta denuncia por parte de esta persona son falsos y que la denuncia no tiene sustento. ¿No cree usted que eso es algo que debería determinar la justicia, no el gobierno? A ver, dos cosas. La primera, el gobierno nunca hace declaraciones y ha sido siempre bien respetuoso de las decisiones jurisdiccionales y sobre todo de las competencias privativas. Sin embargo, la ministra Vallejo se ha referido a la opinión, sobre la opinión que tiene el Ejecutivo sobre los hechos que se presentan en esa denuncia. El Ejecutivo, de hecho, desconoce una serie de antecedentes que se divulgaron el día de ayer y que en algún sentido sustentan la opinión que realizó la ministra Vallejo el día de ayer. Subsecretario, ¿la ministra entonces fue imprecisa cuando dice que son los equipos de gobierno los que están a cargo de las pesquisas? La ministra Vallejo se refirió a la forma en que Presidencia tomó conocimiento. Los que tienen mandato para el conocimiento de estos asuntos son los abogados personales del presidente, un mandato que, por cierto, existe con anterioridad a estos hechos. Quería preguntar por otro tema, por el tema de los centros de internación provisoria para los migrantes, si pudiera actualizarnos con las cifras de expulsión de este año y también qué opinión tienen sobre esos centros y cómo se va a enfrentar el trámite en el Congreso. La cifra de expulsión, recuerden que nosotros tuvimos una reforma a la ley de drogas que lo que impide es sustancialmente las expulsiones judiciales. De hecho, por lo tanto, lo que hoy día se están haciendo son principalmente las expulsiones administrativas. Tenemos para este año más de 586, que prácticamente está duplicando las expulsiones administrativas del año pasado. Sobre los centros de internación, creo que este es un tema ampliamente debatido. Como ustedes bien saben, esta es una discusión no solo en Chile, sino que en el resto de los países del mundo. Uno de los grandes riesgos de los centros de internación, en el caso de migración irregular, es que puedan ser confundidos o utilizados como centros de privación de libertad. Existe un proyecto de ley que comienza su discusión. Por cierto, el Ejecutivo cree que hay otras maneras razonables de abordar este aspecto, pero por cierto, esto es una discusión legítima en el contexto que se plantea en el Congreso Nacional. Solo mi advertencia y la advertencia que el Ejecutivo... Sigue hablando el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Escuchemos lo que está diciendo en el Palacio de Gobierno. Tuvo que ver, y creo que fue muy evidente la discusión del día de ayer, en el misceláneo de migraciones, donde se están imponiendo restricciones adicionales y que por lo tanto hacen coherente con la política del gobierno de tener un mecanismo de migración segura y ordenada para el país. Hola, subsecretario. Le quería consultar sobre qué antecedente maneja el gobierno respecto a la encerrona que sufrió el padre del presidente de la CPC y también si puede detallar cuáles son las estrategias del gobierno para enfrentar este tipo de delitos que son los que más generan temor en la ciudadanía. Bueno, en materia de encerrona existe el desarrollo de una estrategia que ha estado desarrollando Carabineros y conjuntamente también con la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre la situación que afectó al padre de Ricardo Mewes. Indistintamente, autoridades del gobierno se han comunicado con él, expresándole especialmente la solidaridad por la situación que ocurrió, el lamentable hecho que ocurrió esta última noche. Por cierto, son hechos que al gobierno le preocupan. Sobre este tipo de delitos ha existido una estrategia muy focalizada por parte de las policías y por parte del Ministerio del Interior, y la vamos a lamentar no solo en el caso del señor Mewes, sino que respecto a cualquier persona que sí lo sufra. Muchas gracias. Ahí está entonces el subsecretario del Interior, Luis Cordero, haciendo mención también a varios temas. De hecho, ustedes lo veían recientemente en T13 en vivo sobre lo complejo que está haciendo para la moneda también sacar la denuncia
contra el presidente Gabriel Boric de su pauta diaria. De hecho, ayer varios minutos estuvo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondiendo a varias de las inquietudes que ha despertado este caso, particularmente también asociada a la pertinencia del momento en que se hace público, debido a que recién el lunes 25 de noviembre se hizo pública esta denuncia por acoso sexual y también filtración de imágenes íntimas